Es interesante descubrir que en su raíz latina, el principal significado del verbo pensar originalmente fue ponderar, poner en la balanza pros y contras de algo. El tiempo y el uso fueron enriqueciendo la connotación de esta palabra con ideas tales como examinar, representar, recordar o concebir en la mente. La diversidad de significados de la acción de pensar es posiblemente inagotable, lo que refleja un poco de la complejidad y potencia de esta herramienta fundamental. Llama la atención en este contexto que una buena parte de los significados están conectados directamente con la idea original de sopesar o ponderar, quizás porque ese es precisamente el uso más común de la capacidad de pensar. De manera constante, consciente o inconscientemente, ponemos en la balanza de nuestra mente, juzgamos y elegimos una y otra vez. Por ejemplo, unas palabras en lugar de otras para comunicar nuestras ideas, el lenguaje corporal que mostramos, los sentimientos respecto de situaciones y objetos que representamos en nuestra mente, las imágenes y emociones de momentos que forman nuestros recuerdos o el orden de preferencia de nuestros deseos. Todos estos pensamientos y muchos más los construimos ponderando en nuestra mente atributos relativos a lo que estamos pensando, los cuales pueden ser cualitativos, cuantitativos o más comúnmente una combinación de ambos. El simple hecho de seleccionar una prenda de vestir, el platillo de un menú, un canal de televisión, un sitio en internet o un libro para leer, es el resultado de pensar, es decir, ponderar cualitativa y o cuantitativamente atributos de los objetos, personas o situaciones sobre los que pensamos. En este apunte exploraremos algunas de las características y relaciones entre estos dos ingredientes básicos del pensar, considerando que en realidad pensar cualitativo y pensar cuantitativo son algo así como las dos caras de una misma moneda. De un lado está el movimiento del pensar cualitativo, que es un diálogo principalmente entre signos y significados, es decir, entre la palabra que le ponemos en nuestra mente a un enunciado y lo que queremos decir con ella. Y del otro lado está el movimiento del pensar cuantitativo, que es el diálogo entre palabras y números, ambos expresando magnitudes, como veremos un poco más adelante en este apunte, y en el de la herramienta de medir, que forma parte de la dimensión explicar de las herramientas para desaprender y aprender. Terminaremos este apunte invitándote a realizar un primer proyecto aplicado sobre esta interesante herramienta del pensar cualitativo y cuantitativo. Pensar cualitativo, ya sea sobre un objeto, idea, persona o situación, o algún aspecto de ellos, consiste en ponerlos en la balanza de nuestra mente para sopesar y atribuirles características que consideramos propias o inherentes de estos objetos, y en virtud de las cuales podemos definirlos y con ello tratar de distinguirlos de otros. El sabor de un pan, la textura de una tela, la forma de un objeto decorativo, el olor de un libro, el tono de la voz de una persona, son características cualitativas que reconocemos como propias o inherentes a lo que pensamos. Pensar cualitativo es en gran medida un diálogo entre el signo y el significado, es decir, entre la palabra o imagen que viene a nuestra mente cuando queremos, por ejemplo, expresar una idea y su significado en un contexto lingüístico y cultural determinado. Solo la lectura, la conversación y la escritura producen la armonía que requiere ese diálogo entre signo y significado, y el diálogo más amplio entre pensar cualitativo y cuantitativo. El pensamiento cambia, en gran medida porque en el momento instantáneo del balance modificamos la importancia o lugar que le damos a una determinada característica cualitativa. Puede ser que el pan que nos gustaba ya no sabe como antes. Posiblemente sabe mejor. O el tono de voz de alguien conocido se oye diferente. Estos ajustes influyen sobre el pensamiento resultante. Sin embargo, el conjunto de los atributos cualitativos de lo que pensamos es bastante estable a través del tiempo. Lo más común es que cuando ponderamos información nueva acerca de lo que pensamos, descartamos la que no confirma la idea que ya teníamos. Así, por ejemplo,
Decir que los atributos cualitativos describen las características principales o esenciales acerca de lo que pensamos nos permite identificar y distinguir a una persona, un objeto o una situación con respecto a otras. Es necesario recordar que la calidad del objeto no se refiere a una o algunas de sus propiedades singulares. En cambio, se halla integrada al objeto como un todo, lo abarca en su totalidad y es inseparable de él. De ahí que el concepto de calidad nos remite al ser del objeto. Por lo que hemos visto, podemos decir que utilizamos el pensar cualitativo de manera prácticamente natural y la mayor parte del tiempo. Igualmente hay razones específicas para aplicarlo, como son, por ejemplo, cuando no hay datos numéricos para describir lo que estamos pensando, o también cuando la idea de una narrativa es enfocarse exclusivamente en los aspectos cualitativos de un determinado objeto, o se está en proceso de elaborar un concepto abstracto o una categoría general. La contraparte, que vemos como el reverso de la medalla, es el pensar cuantitativo, que como su nombre lo indica consiste en pensar en magnitudes, que pueden ser expresadas en palabras, por ejemplo a través de adverbios y adjetivos de cantidad, o en números, cuando hay una medición asociada a valores que pueden ser exactos y precisos. El lenguaje nos ofrece una variedad de recursos para apoyar el pensamiento cuantitativo, que cuando aplica palabras tiende a ser aproximado o tentativo. Por ejemplo, cuando pensamos que un mensaje es extenso o breve, o que algo nos gusta mucho, demasiado o poco. Los números también forman parte del lenguaje. Asignarlos como atributos en el pensar cuantitativo es más difícil porque implica alguna forma de medición en un sistema y escala de medida confiable para determinar, por ejemplo, peso, longitud, ritmo, superficie, tiempo, grado, temperatura y volumen, buscando en todo caso la exactitud y la precisión. Pensar para ser exactos implica que podemos establecer cuantitativamente la correspondencia de una determinada lectura, por ejemplo, de la temperatura corporal de una persona, con respecto al valor real establecido en un sistema de medición. Es decir, si pensamos que la temperatura corporal es de 37 grados centígrados, dicha medida es exacta en los hechos, básicamente si el instrumento de medición está bien calibrado, funciona y ha sido utilizado correctamente, por lo que la medición corresponde a la realidad. A su vez, pensar para ser precisos significa que podemos establecer la proximidad de una serie de mediciones entre sí. Exactitud y precisión se combinan en el pensar cuantitativo. Así, por ejemplo, si encontramos que una bomba de gasolina marca 1 litro, cuando en realidad sirve en pruebas diferentes las cantidades de 910, 925 y 915 mililitros, podemos pensar que la medición que hace la bomba es precisa, pero no es exacta. De esta manera, cuando nuestro pensamiento es cuantitativo, se produce un diálogo entre dos tipos de recursos, los de las palabras que utilizamos con mayor frecuencia en toda clase de juicios, descripciones o evaluaciones, y los de las mediciones en números, cuyo uso requiere de una demostración de su grado de exactitud y precisión. En conjunto, el pensar cuantitativo es de gran utilidad cuando se trata de comparar hechos o conceptos que poseen atributos medibles, como por ejemplo en la investigación experimental o en la aplicación de encuestas de opinión. Se utiliza también cuando se necesita exactitud o precisión en la caracterización de un determinado objeto, generalmente para evitar ambigüedad o vaguedad en el pensamiento. Una cantidad no es equivalente a una cualidad. La cantidad no se piensa por sí sola, sino en relación con un determinado atributo cualitativo de cualquier objeto. No se piensa, por ejemplo, en el número 3 o en la expresión más grande o pequeño. Se piensa en este número o en un adverbio de cantidad siempre asociándolos a un atributo cualitativo, por ejemplo, de una persona o de cualquier objeto.
La continua interacción de calidad y cantidad en lo que pensamos se mueve entre lo abstracto y lo concreto, entre el pensamiento y la observación a través de espacios y tiempos diferentes. Debido a su interdependencia, la cantidad influye en la calidad y ésta a su vez en la cantidad. Si lo pensamos desde un punto de vista práctico, la cantidad de agua puede ser la diferencia entre una llovizna y un diluvio. El diálogo permanente entre estas dos perspectivas del pensamiento se aplica de muy diversas maneras en la vida real. Podemos pensar y preguntarnos, por ejemplo, ¿en qué momento estamos frente a un grupo de personas y en qué momento estamos frente a un equipo de personas? Pudiera poseer cada uno la misma cantidad de miembros, lo que los hace equivalentes desde el punto de vista cuantitativo. Sin embargo, sería muy difícil pensar que en sus cualidades son similares. En un ejemplo diferente, podemos pensar en las palabras crecimiento y desarrollo, cuando nos referimos, por ejemplo, a un país o una región. Pensar de manera cuantitativa nos acercará a la idea de crecimiento y por lo tanto a considerar aumentos o incrementos o reducciones en volúmenes de producción, consumo, servicios de salud o educativos. En cambio, pensar de manera cualitativa nos llevará a la palabra desarrollo, porque en su definición incluye la diversidad y la fortaleza derivada de la variedad de sus recursos, procesos productivos, capacidades tecnológicas, entornos culturales y naturales. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Pensar cuantitativo desde la cualidad. El objetivo es expresar por escrito algunos pensamientos que destaquen aspectos cuantitativos de objetos o situaciones que poseen cualidades similares. Localiza el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros, que incluyan otras herramientas y que se acerquen más a tus necesidades de habilitación.